Hola teonauta. La reforma litúrgica posterior al Vaticano II tiene una paradoja que no puede esconder. Los nuevos vientos teológicos pedían que el pueblo participara en la misa de manera consciente y activa. Pedían evitar el clericalismo y sobre todo la ceremoniosidad de la liturgia. El rito como tal era visto con malos ojos, algo ajeno al evangelio, un evangelio que no establecía ritos. Lo que Jesús supuestamente trajo fue una experiencia de encuentro mutuo. Por eso se consideraba de alguna manera necesario acabar con esto para pasar a esto. En algunos casos incluso los teólogos hablaban de desacralización de la liturgia. Sí, ya sé que no iba a ser más vídeos largos por ahora, sino que me iba a centrar en Instagram, que es donde estoy trabajando más, pero me ha picado el gusanillo. Pero vamos con el tema. ¿Qué pasó? Bueno, se inició una reforma litúrgica de importancia capital, pero en muy poquito tiempo. Se hizo rápida. De hecho, no estaba terminando el Concilio Vaticano II y ya, ¡pum!, reforma litúrgica. Los cambios de esta reforma fueron muy centrales dentro de la vida de la fe del pueblo. Por eso cada vez que hay una discusión teológica, el tema de la liturgia suele ser como bastante... En Sacrosanctum Concilium, que es el documento del Concilio Vaticano II que habla de la liturgia, se establecen como dos núcleos de importancia. Uno de ellos es la participación activa de los fieles, pero hay otro punto, más central todavía que ese, y es devolver el misterio pascual al centro de la celebración orante de la Iglesia en la liturgia. Estos dos puntos son básicamente, y simplificándolo mucho, lo que Sacrosanctum Concilium trae para la Iglesia. Y hasta aquí, muy bien. Pero es que hay una serie de fake news sobre el Concilio Vaticano II. Generalmente aplicamos al concilio cosas que el concilio no dijo. Top 4 de cosas que Sacrosanctum Concilium jamás mencionó. El documento no dijo que la misa no fuera en latín. El latín siguió como la lengua oficial de la liturgia, a pesar de las excepciones que se añaden, bla, bla, bla. 2. No se quita el canto gregoriano ni la polifonía. De hecho, el concilio establece que estos tienen que ser los modos musicales de celebrar la Eucaristía. El concilio no cambió estas casullas por estos ponchos de purpurina, algo bueno que hace la Unión Europea. Y a lo que vamos, el concilio no dijo que la misa tuviera que celebrarla al sacerdote de cara al pueblo. Esto fue una cosa que vino después. Mira, en el Concilio Vaticano II hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, la sana renovación teológica que hay detrás del Concilio Vaticano II. En este concilio se congregan probablemente los mejores teólogos católicos desde el siglo XVI. Estas mentes prodigiosas, entre las que se incluye Ratzinger, también Baltasar o Delibac, son los mejores teólogos que tiene la Iglesia en ese tiempo, que ya recogen una sana tradición de ideas teológicas renovadas, que redescubren, por ejemplo, la teología de los santos padres de la Iglesia, de manera crítica y certera. O sea, que todo este primer punto es muy bueno, es necesario, era necesaria una renovación teológica, y es una renovación teológica, aunque tiene sus carencias, de muchísima calidad. Esta sana renovación teológica hay que distinguirla del segundo punto, que son los intereses ideológicos, institucionales que hay detrás del Concilio Vaticano II y que obedecen generalmente a modas pasajeras. Por eso todo lo que nace del Concilio Vaticano II conforme a los modos de pensamiento de su época hoy han quedado en cierto sentido desactualizados o al menos han entrado en crisis. Es en este segundo punto donde situamos la paradoja de la que queremos hablar en este vídeo, porque efectivamente tras el concilio se dio una paradoja. La paradoja no viene por los escritos del Concilio Vaticano II, viene por lo que sucedió después, de manera un tanto precipitada. ¿Cómo? ¿Cómo aumentó el clericalismo? Yo creo que por dos motivos principales. El primero, por la abolición del estilo ritual. Evidentemente no se dio una abolición del rito como tal, pero sí que se menospreció y minusvaloró el carácter de ceremonia ritual. Se da un menosprecio de la rúbrica, que es la norma que han de seguir los sacerdotes para celebrar la misa. Y entonces aparece la creatividad pastoral. Y al final, a causa de un participacionismo malentendido en el que todo el mundo tenía la necesidad de sentirse protagonista, las misas se convirtieron en una competición de creatividad. En muchos casos. Pero lo que pasó con mayor frecuencia es que el sacerdote, en virtud de la creatividad pastoral, aprovechaba cualquier oportunidad para ponerse debajo del foco. Ya no era un ministro sagrado, sino que era un entertainer, un presentador de la gala. Porque cuando no hay normas estrictas que regulen la acción del sacerdote, la tendencia es a que el sacerdote al final haga pues lo que le da la gana, menoscabando el derecho de los fieles a celebrar la misma liturgia católica en Filipinas que en Berlín. Al final la gente dice, no, voy a esta misa porque me gusta mucho la misa de Don Pedro, por un nombre. Entonces Carmenza va a la misa de Don Pedro porque le gusta más que la misa de Don, que por cierto, personalmente
pienso que inventarse las palabras de la misa es una de las formas más cáusticas y radicales de clericalismo dentro de la iglesia. Piénsalo. Y el segundo motivo por el que aumentó el clericalismo sin querer fue precisamente por la misa ad populum, celebrada hacia el pueblo. ¿En qué consiste esta paradoja? Si nosotros separamos, de alguna manera, la asamblea de los fieles y el altar, aquí está el altar con el sacerdote, ¿vale? Celebrando la misa, etc. Antes del concilio, la mirada del sacerdote se dirigía hacia el oriente, ¿vale? Hacia la cruz de Cristo. Y todos los fieles miraban en la misma dirección. De tal manera que toda la asamblea se proyectaba hacia la cruz de Cristo. La reforma posterior al Concilio Vaticano II dijo, es que aquí, vamos a ver, hay una separación total, el sacerdote está haciendo sus cosas y la gente no se entera. La gente está mirando a las espaldas del sacerdote. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer? Pues quitar la mirada del sacerdote hacia el oriente y devolvérsela al pueblo. De tal manera que se cree como una mayor interconexión entre el sacerdote y los fieles y así se elimine de alguna manera el clericalismo de la misa, es decir, la exclusividad que tenía el sacerdote a la hora de experimentar el misterio, porque estaba él ahí como muy obcecado en lo suyo. No se veía bien lo que el sacerdote hacía delante del altar, entonces ponen el altar delante del sacerdote. Se crea como esa estructura circular en la que todo el mundo participa. ¿Cuál fue el problema? Que de repente todas las miradas ya no se dirigían de alguna manera al altar, sino al que estaba detrás del altar. De manera que el sacerdote ya en ese momento se convierte en el gran protagonista de la celebración. Ya no es Cristo, sino el sacerdote que esté celebrando la misa en ese momento. Y esta es la paradoja, que el concilio intentó quitar el clericalismo de la liturgia y terminó estableciendo una estructura que favorecía mucho más el clericalismo contra el que quería luchar. La alternativa de la misa ad populum es la misa ad orientem. ¿Y está tan mal? ¿Es tan infiel al evangelio este tipo de misa? Mira, desde mi sensibilidad tengo que decir que la misa ad orientem revela de alguna manera más adecuada el carácter misterioso y arcano de la liturgia sagrada. Claro que sí, guapi. En segundo lugar, aporta una mayor centralidad a Cristo, que se entrega. Antes era toda la asamblea la que miraba la cruz, toda la asamblea, incluido el cura. Por tanto, la centralidad no la tenía él, sino que la tenía Cristo, que es lo que debería ser, obviamente. Además, esto no es antievangélico. Al fin y al cabo, parece ser que la última cena de Jesús estaban todos mirando en la misma dirección, como en una herradura, según los usos helenísticos de su época. Estaban en herradura y no en círculo. Pero es que después del Concilio Vaticano II se estableció como forma litúrgica de la asamblea al círculo. O sea, el círculo, donde cabemos todos. Perdona, si es justo al contrario. Esto ya lo dije aquí en otro vídeo. El círculo tiene una forma cerrada. Te pongo un ejemplo. Nosotros nos reunimos los viernes en el grupo de universitarios y nos sentamos en círculo, en sillas. Cada vez que una persona llega tarde, tenemos que hacer el esfuerzo de volver a abrir todo el círculo, movernos cada uno de nosotros para que se pueda poner una nueva silla. Porque el círculo es la figura cerrada y autosuficiente por excelencia. Parece que la misa de Orientem también tiene una mayor dimensión cósmica y escatológica. Porque la misa no se puede reducir a un acto social, a una especie de memorial como lo puede ser el minuto de silencio por las víctimas de Hamás. En la misa sucede algo verdaderamente misterioso y las formas en las que la celebramos tienen que traslucir este misterio. No digo ocultar la claridad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es pura positividad, pero sí digo experimentar ese misterio en la debida dimensión, no la dimensión sensual, la dimensión de nuestros instintos más primarios, que es lo sentimental o incluso lo intelectual, porque este ha sido uno de los grandes problemas de la liturgia después del concilio, que se ha intelectualizado todo, se ha ido todo en la dimensión del logos y a veces en la dimensión del pathos, pero muy pocas veces apuntamos a la dirección del phanos, donde se trasluce el misterio divino. Que formáis parte de este canal, pues ya sabéis de lo que estabas hablando, ¿cierto? Te invito a suscribirte si no te has suscrito y a seguir en Instagram, que es donde estoy subiendo ahora más contenido. Os recuerdo. Es que si convertimos la misa en mero entretenimiento, ya te digo yo que tenemos la de perder. Perdemos contra Netflix, perdemos contra Spotify, perdemos. Y si tú te piensas, sacerdote, que con tu predicación la gente va a venir y tal, mira, la gente se escucha a su predicador favorito en Spotify. Y probablemente lo haga mejor que tú y que yo. ¿No será que nosotros tenemos que aportar con la celebración de la liturgia en la pastoral algo que el mundo no esté aportando? ¿Algo en lo que la gente tenga una verdadera carencia? ¿Y no será la trascendencia y la sacralidad esta carencia que la gente tiene y que nosotros sí podemos ofrecerle? ¿No sería esta estrategia una mejor estrategia pastoral? Desde el punto de vista exclusivamente pastoral, de lo que la gente necesita. Porque una de las grandes acusaciones de los que somos críticos con la reforma litúrgica posconciliar es que estamos desconectados de los intereses y necesidades de la gente. Pero es que es justo al
al contrario. Solo hay que echar un rápido vistazo por internet para ver cómo la gente está pidiendo generalmente otra cosa. Claro que hay mucha polarización, pero te invito a que veas cualquier divulgador de teología online y mires los comentarios. Es más, te invito a que veas los comentarios de este vídeo, a ver qué dicen los jóvenes católicos con respecto a este tema. Así que si eres joven católico, no te olvides de poner un comentario, no vaya a quedar yo en vergüenza. Vamos a ver, las mismas autoridades eclesiales que denuncian un mundo tecnocrático, luego rompen con el rito, que es precisamente el rito lo que rompe de alguna manera con el mundo tecnocrático. El mundo antiguo era mucho más ritual. El rito es siempre una pérdida de tiempo, siempre, no sirve para nada. Lo que nos imprime el mundo capitalista tecnocrático es que todo lo que hacemos tiene que tener una utilidad, aunque sea entretenernos. El rito es mera repetición de cosas cada año, lo mismo, gastando tiempo en eso. La forma de luchar contra el mundo tecnocrático es perseverar en el rito. Y además que el rito es el despliegue de sentido de un acontecimiento, despliegue de sentido en el tiempo. Espero que te guste esta definición porque la llevo pensando un rato. Y miremos el Evangelio, miremos la Última Cena. La Última Cena era una celebración de talante ritual, como sabemos. La Última Cena de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no fuera exactamente el día de Pascua, no lo sabemos. El Evangelio apunta que Jesucristo hacía ritos. Celebraba las fiestas, que eran fiestas con una profunda vertiente ritual. Rezaba los salmos, que tenían mucho de guineíto así ritual, como un rezo. No es lo que nosotros pensamos con salmo. Y Jesús participaba en la sinagoga, que también, por supuesto, tenía sus ritos. Claro que el concilio, o más bien el post-concilio, digamos, no se centró en el texto de la Última Cena para la renovación litúrgica. Claro, la sensibilidad teológica de todos los que querían la reforma miraba más bien a otro sitio. Pues a las comidas de Jesús con los pecadores o a la multiplicación de los panes, que ya es como en circulitos, todos bien estrechitos, dándonos calorcito entre nosotros. Pero eso no son la primera referencia del sacrificio eucarístico. La primera referencia del sacrificio eucarístico es la Pascua, que comprende la Última Cena, la entrega de la vida en la cruz y la resurrección de entre los muertos. Hay como una desproporción de interés con respecto a los textos de la Sagrada Escritura. Por eso le salió un churro. Se hizo demasiado hincapié en el carácter convivial, pero por supuesto que la Eucaristía tiene un carácter convivial, es decir, de banquete, porque estos textos iluminan también el misterio de Jesús. Y es cierto que estos textos enriquecen la hondura de significado de la Eucaristía. Y vamos a la cuestión del rito ordinario, del rito extraordinario y todo lo que ha pasado. Respecto a esto, también hice un vídeo de la continuidad que hay entre Benedicto XVI y el Papa Francisco. Te lo dejo por aquí porque no tengo tiempo de hablarte de esto ahora. Simplemente mira el otro vídeo a ver si eso te ayuda a entender esta cuestión. A ver, los que ya me conocéis sabéis que yo no celebro la misa generalmente por el vetú sordo, sino que voy al rito ordinario. Considero que el rito ordinario tiene una riqueza magnífica y que nace de una renovación teológica muy importante para la Iglesia y que era necesaria. Ahora bien, yo me considero uno de esos inconformistas del actual estado de la liturgia en la Iglesia Católica. Voy mucho por lo de la reforma de la reforma, que es algo que acuñó Benedicto XVI al ver el descalabro que se había hecho después del Concilio Vaticano II y que todavía hoy estamos sufriendo sus consecuencias. La reforma de los años 70 se produjo en un clima de discontinuidad, que es algo que nunca puede pasar en la tradición de la Iglesia, que no forma parte de su naturaleza más profunda. Si la reforma, en vez de con una ruptura, se hubiera dado en continuidad, otro gallo cantaría. Porque las reformas litúrgicas no se realizan de un año para otro. Tengamos en cuenta que la liturgia católica aúna la experiencia de muchísimas y muchísimas generaciones de santos y doctores de la Iglesia que han celebrado precisamente en ese rito. Por supuesto, ya en tiempo de Pío XII y Juan XXIII se venían haciendo reformas en la liturgia, reformas que eran necesarias antes del Concilio Vaticano II. Por eso, lo que muchos proponemos es una síntesis entre la riqueza que hay en el tesoro de la tradición y las nuevas sensibilidades teológicas que fueron necesarias y fue necesario aplicarlas. Quizás sea esta síntesis que aúna la fidelidad a la tradición y la fidelidad a la espiritualidad de los hombres de hoy en día la que consiga salvar nuestra pastoral, porque mi interés es sobre todo pastoral. ¿Qué pasa con todos esos jóvenes que no han sido capaces de encontrar en la Iglesia Católica un hogar donde vivir la trascendencia y el misterio de la fe de una manera acorde a su sensibilidad? Me pregunto si la manera ordinaria de tratar a estos muchachos que quieren otra cosa es excluyéndolos del camino de la Iglesia, por muy sinodal que sea este camino. ¿Por qué nuestras iglesias están vacías? ¿Podemos echar toda la culpa a la demografía, a la cultura, a la Agenda 2030? A lo mejor tenemos que hacer también nosotros un poquito de autocrítica y ver qué se ha quedado por el camino. Yo, como muchos tantos jóvenes, tengo sed del misterio de Dios, vivido también en una liturgia solemne y fiel al Evangelio, porque las dos cosas, como ya he dicho, no están opuestas entre sí.